Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea a nuestros galanes y divas de Turquía. Hoy tenemos un bombazo de esos que hacen temblar los cimientos de Internet y desatan la locura en redes sociales. Ya lo habéis visto en el título, Can Yaman y Demet Özdemir. 24 de abril. ¿Qué pasó? Pues agárrense fuerte a sus asientos, porque la historia que os traigo hoy es digna de una telenovela, de esas que te enganchan desde el primer minuto y no te dejan dormir. Antes de que empecemos a desmenuzar este misterio, os quiero recordar, como siempre, que vuestra suscripción es el motor que impulsa este canal. Sin vuestro apoyo, este rincón de chismes turcos no sería lo mismo. Así que si os gusta el contenido, si queréis estar al día de todo lo que pasa con Can, Demet y el resto de estrellas turcas, no dudéis en suscribiros, activar la campanita para no perderos ni un solo vídeo y dejar vuestro like, que nos ayuda muchísimo a seguir investigando y trayendo el mejor salseo. Ahora sí, vamos al lío. Que hoy tenemos material para rato. El 24 de abril. Esa fecha ha resonado en los oídos de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir como el eco de un rumor persistente, una promesa incumplida, o tal vez, el inicio de algo nuevo. Esa pregunta flota en el aire, ¿verdad? Para entender por qué esta fecha es tan importante, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, a la época dorada de Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica, esa serie que nos robó el corazón a todos. Recordemos, Can Yaman y Demet Özdemir, dos jóvenes talentos, dos personalidades magnéticas, juntos en una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla, y alimentaba los sueños de miles de fans que anhelaban ver esa conexión convertida en realidad fuera del set de grabación. ¿Quién no suspiró con cada mirada, con cada roce, con cada escena romántica entre Can y Sanem? Era pura magia. Durante la emisión de Erkenci-Kuş, los rumores de un romance entre Can y Demet eran constantes. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara lo que todos sospechaban. Fotos de cenas románticas, sonrisas cómplices, algo más que amistad, miradas intensas de esas que derriten el Ártico. Todo alimentaba la hoguera de la especulación. Internet era un hervidero. Pero ni Can ni Demet confirmaron nunca nada. Siempre se mostraron profesionales, diciendo que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. ¿Amigos? Ajá. Díselo a mi abuela. Sin embargo, la intensidad de los rumores llegó a ser tal, que se convirtió en un tema recurrente en entrevistas. Ambos actores eran bombardeados con preguntas sobre su relación, y sus respuestas, a veces evasivas, otras ambiguas, no hacían más que echar leña al fuego. Eran unos maestros del despiste. La situación llegó a ser tan agobiante que terminaron distanciándose un poco, incluso después de que Erkenci-Kuş llegara a su fin. La presión mediática puede ser asfixiante, y ellos lo vivieron en carne propia. Y aquí es donde entra en juego el famoso 24 de abril. Durante los meses previos a esta fecha, circularon rumores sobre un posible reencuentro entre Can y Demet. Algunos medios turcos, esos que siempre tienen la primicia, o eso dicen, incluso afirmaron que estaban en conversaciones para protagonizar un nuevo proyecto juntos. Imaginad la emoción. La noticia corrió como la pólvora en redes sociales, y los fans de la pareja se emocionaron ante la posibilidad de volver a verlos juntos en pantalla. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #CanDemet Reunión y #Erkenci-Kuş 2. El 24 de abril se convirtió así en una fecha marcada en el calendario para muchos. Se esperaba que ese día se hiciera algún tipo de anuncio oficial, ya fuera la confirmación de un nuevo proyecto, o incluso, quién sabe, una declaración sobre su relación personal. Algunos fans hasta prepararon fiestas para celebrar el supuesto anuncio. Pero, ¿qué pasó realmente el 24 de abril? Pues lamentablemente para la mayoría de los fans, nada de lo que esperaban. No hubo anuncio oficial de ningún tipo. Ni nuevo proyecto ni confirmación de romance. Nada. El día pasó sin pena ni gloria, dejando a muchos con un sabor amargo en la boca. La decepción fue palpable. Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque no hubo un anuncio oficial, sí que hubo actividad en redes sociales que despertó la curiosidad de muchos. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir publicaron ese día, o en los días inmediatamente anteriores y posteriores, posts que algunos interpretaron como mensajes en clave, como guiños a sus fans, o incluso como indirectas el uno al otro.
Los detectives de Internet se pusieron manos a la obra. Por ejemplo, Demet publicó una foto en su Instagram con una frase que algunos interpretaron como un mensaje de esperanza y optimismo, algo así como «El sol siempre vuelve a salir después de la tormenta». ¿A quién iba dirigido ese mensaje? ¿Era una forma sutil de decir que aún hay esperanza para su relación con Khan? Khan, por su parte, compartió una foto suya en un lugar que recordaba a uno de los escenarios de Erkenci-Kuş. El corazón de los fans dio un vuelco. ¿Era un recuerdo nostálgico, una señal de que echaba de menos esos tiempos, o una forma de decir que algo se está gestando entre bambalinas? Nada explícito, pero lo suficientemente sugerente como para alimentar la imaginación de los fans. ¿Estrategia de marketing o pura coincidencia? Esa es la cuestión. Además, algunos observadores notaron que tanto Khan como Demet comenzaron a seguir en redes sociales a personas que trabajaron en Erkenci-Kuş, como directores, guionistas o miembros del equipo técnico. ¿Casualidad? Tal vez. ¿Una pista de que algo se está cocinando entre bambalinas? Posiblemente. Demasiadas coincidencias para ser solo casualidad. Ahora bien, es importante tener en cuenta que todo esto son especulaciones. No hay nada confirmado. Khan y Demet siguen siendo amigos, o al menos eso es lo que dicen. Pero la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real, sigue viva en el corazón de muchos fans. La esperanza es lo último que se pierde. Y es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir es innegable. No importa cuánto tiempo pase, la gente sigue recordándolos como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Su conexión, su complicidad, su talento, todo eso contribuyó a crear una magia que es difícil de replicar. Son como el yin y el yang, como el café y el croissant, como el amor y el salseo. Por supuesto, la vida sigue. Can Yaman ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevas series, explorando otros mercados, y demostrando su talento como actor. Demet Özdemir también ha continuado cosechando éxitos, consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía. Ambos han encontrado la felicidad, al menos aparentemente, en otros aspectos de sus vidas. Pero el recuerdo de Erkenci-Kuş sigue presente. Pero la sombra de Erkenci-Kuş siempre estará presente. Y el 24 de abril, esa fecha que prometía ser un punto de inflexión, seguirá siendo recordada como un día de esperanza, de ilusión, y también, quizás, de decepción. Una montaña rusa de emociones. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Volveremos a ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en pantalla? ¿Habrá una segunda oportunidad para su romance? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de Can y Demet seguirá dando que hablar, generando controversia, y alimentando los sueños de miles de fans que no pierden la esperanza de verlos juntos, felices y enamorados. Su historia es como una telenovela que nunca termina. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es impredecible. Hoy están distanciados, mañana vuelven a ser amigos y pasado mañana, quién sabe. Las agendas de los actores son complicadas, los proyectos cambian constantemente y las relaciones personales pueden ser volubles. En el mundo del salseo, todo puede pasar. Incluso podríamos teorizar sobre la posibilidad de que todo este misterio en torno al 24 de abril fuera una estrategia de marketing para mantener viva la llama de Erkenci-Kuş y generar expectación ante un posible reencuentro. Son unos genios del marketing si es así. Al fin y al cabo, el interés del público se traduce en beneficios para los actores y para las productoras. En el mundo del espectáculo, todo se mide en números. Así que, amigos, el 24 de abril puede no haber sido el día que esperábamos, pero la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue escribiéndose. Y nosotros, desde este canal, seguiremos atentos a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier pista que nos permita desentrañar este misterio. Somos como detectives del salseo turco. En resumen, el 24 de abril, aunque generó gran expectativa, no trajo el anuncio oficial de un reencuentro entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, la actividad en redes sociales y los rumores persistentes mantienen viva la esperanza de los fans de verlos juntos de nuevo, ya sea en un nuevo proyecto o en la vida real. La química innegable entre ambos actores sigue siendo un tema recurrente y alimenta la imaginación de muchos. Son como la gasolina y el fuego, como el amor y el drama. Gracias por acompañarme en este viaje de salseo turco.
Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y dejar vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Tenéis alguna teoría sobre el 24 de abril? Dejad vuestros comentarios abajo. Quiero saber vuestras teorías conspirativas. Y por supuesto, no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ni un solo vídeo. Tenemos muchas más noticias, chismes y salseo turco esperándoos. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para estar al día de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recordad, el salseo nunca descansa.